Te despiertas en mitad de la noche con ganas de orinar. Puede que no sea solo cosa de la edad. Hay un error común que cometen muchas personas y que está directamente relacionado con esta molestia nocturna. En este vídeo descubrirás cuál es ese error, por qué afecta principalmente a las personas mayores y qué se puede hacer para mejorar tus noches de sueño. Durante mucho tiempo, se creyó que despertarse varias veces por la noche para orinar era una consecuencia inevitable del envejecimiento. Aunque los factores relacionados con la edad realmente influyen en este proceso, existe un error bastante común y subestimado que agrava significativamente esta condición: la ingesta inadecuada de líquidos antes de acostarse. Este hábito, que a menudo se realiza de forma automática y sin pensar, es uno de los principales responsables de la interrupción del sueño en las personas mayores y, en la mayoría de los casos, puede corregirse con simples cambios de comportamiento. Para comprender mejor este error, primero debemos entender cómo funciona el equilibrio de líquidos en el cuerpo humano. A lo largo del día, nuestro organismo consume y elimina agua constantemente. Este proceso está regulado por una compleja interacción entre el cerebro, los riñones, las hormonas y la vejiga. Cuando bebemos agua u otros líquidos, este volumen circula por nuestro sistema hasta que es filtrado por los riñones y almacenado temporalmente en la vejiga, desde donde será eliminado. El problema comienza cuando este ciclo natural se desequilibra durante la noche. Muchas personas, por miedo a la deshidratación o por costumbre, consumen grandes cantidades de agua u otras bebidas en las horas previas al sueño. En algunos casos, este consumo no solo es intencionado, sino también inconsciente. Tomar un té relajante, una sopa en la cena, un vaso de leche antes de acostarse, o incluso agua para tomar medicamentos. Todo ello contribuye al volumen de líquidos que circulan por el organismo cuando el cuerpo debería estar ralentizando sus funciones. Contrariamente a lo que muchos piensan, la ingesta de líquidos no tiene por qué distribuirse de manera uniforme a lo largo del día y de la noche. De hecho, lo ideal es que se concentre principalmente durante la mañana y la tarde, reduciéndose progresivamente a medida que se acerca la hora de dormir. El cuerpo humano tiene mecanismos naturales para reducir la producción de orina por la noche. Uno de ellos es la liberación de la hormona antidiurética, conocida como vasopresina. Esta hormona actúa disminuyendo la cantidad de orina producida por los riñones durante el sueño, lo que contribuye a una noche más continua y reparadora. Sin embargo, este proceso puede verse fácilmente comprometido cuando el volumen de líquidos ingeridos por la noche supera la capacidad de regulación del organismo. Incluso con la acción de la vasopresina, si se ingiere un exceso de agua o bebidas en las horas previas al sueño, los riñones se verán obligados a mantener activa la producción de orina, lo que provocará el llenado de la vejiga inevitablemente, el despertar. Otro factor agravante es el tipo de líquido consumido. No todos los líquidos tienen el mismo efecto sobre el sistema urinario. Las bebidas con cafeína, como el café, el té negro y los refrescos, tienen propiedades diuréticas que estimulan a los riñones a producir más orina. Lo mismo ocurre con las bebidas alcohólicas, que además de aumentar la diuresis, interfieren negativamente en la calidad del sueño. Incluso los zumos naturales, como los de sandía, melón o naranja, al ser ricos en agua y azúcar, pueden acelerar este proceso cuando se ingieren por la noche. Es decir, no solo importa la cantidad de líquido, sino también su naturaleza. En el caso de las personas mayores, el impacto de este error es aún más significativo. Con el paso de los años, la capacidad de la vejiga para almacenar orina disminuye, lo que reduce el intervalo entre micciones. Además, las señales que envía el cuerpo para alertar de que la vejiga está llena se intensifican, provocando despertares frecuentes. Así, cuando se ingiere un exceso de líquidos en las horas previas al sueño, la vejiga, ya más sensible y con menor capacidad, no puede almacenar el volumen extra durante mucho tiempo. El resultado es la necesidad de levantarse una o más veces durante la noche para orinar, lo que compromete la calidad del sueño y, en consecuencia, la salud general. Las consecuencias de este error van más allá de la simple molestia de interrumpir el sueño. A medio y largo plazo, los efectos de la mala calidad del sueño se acumulan. Despertarse repetidamente durante la noche afecta negativamente a la memoria, el estado de ánimo, la concentración y el sistema inmunológico. En las personas mayores, este impacto es aún más grave, ya que el sueño fragmentado se asocia con un mayor riesgo de caídas, depresión, enfermedades cardiovasculares e incluso demencia. Además, el simple hecho de levantarse
levantarse en la oscuridad para ir al baño aumenta el riesgo de accidentes domésticos, como resbalones y fracturas. Es importante reforzar que la hidratación es fundamental para la salud, especialmente en la tercera edad. Sin embargo, es necesario distribuirla de forma inteligente a lo largo del día. Lo ideal es concentrar el consumo de líquidos hasta, como máximo, 2 horas antes de acostarse. Después de este periodo, la ingesta debe reducirse a lo esencial, como pequeños sorbos, solo si se tiene sed o para tomar medicamentos. Además, se recomienda evitar los alimentos con alto contenido en agua en la cena y vaciar completamente la vejiga antes de acostarse. Estos pequeños ajustes pueden marcar una diferencia significativa en la calidad del sueño y la salud urinaria. Por último, es importante señalar que, incluso con estos cuidados, si la persona sigue despertándose con frecuencia para orinar por la noche, puede haber otros factores implicados, como trastornos hormonales, aumento de la próstata en el caso de los hombres, infecciones urinarias, diabetes no controlada, entre otros. En este caso, es fundamental consultar a un urólogo o geriatra para investigar y tratar adecuadamente la causa. Pero, en la gran mayoría de los casos, todo comienza con un simple error: beber demasiado por la noche. Corregir este hábito puede ser el primer paso para disfrutar de noches más tranquilas y días más productivos. Al fin y al cabo, dormir bien no es un lujo, es una necesidad esencial para la salud, especialmente con el paso de los años. A lo largo de la vida, nuestro cuerpo sufre una serie de transformaciones fisiológicas. Muchas de ellas son perceptibles en el espejo, como las arrugas, la pérdida de masa muscular o las canas, pero otros cambios, más silenciosos, se producen en el interior y afectan al funcionamiento de sistemas completos. Uno de estos sistemas es el urinario, que cambia considerablemente con el paso de los años. La necesidad de levantarse durante la noche para orinar, un fenómeno conocido como nicturia, está directamente relacionada con estos cambios, y comprender este proceso es esencial para abordar el problema de manera más eficaz. En la juventud, la vejiga tiene una gran capacidad de almacenamiento, y los mecanismos de control urinario funcionan de manera bastante eficiente. La producción de orina se reduce naturalmente durante la noche, gracias a la acción de hormonas específicas, lo que permite a la mayoría de las personas dormir varias horas seguidas sin sentir la necesidad de orinar. Sin embargo, con el envejecimiento, esta dinámica sufre cambios profundos. Uno de los principales cambios se produce precisamente en la producción de estas hormonas antidiuréticas, como la vasopresina. Esta hormona es responsable de indicar a los riñones que deben disminuir la producción de orina durante el sueño. Con la edad, los niveles y la eficacia de la vasopresina tienden a disminuir, lo que hace que los riñones sigan produciendo orina en volúmenes similares a los del período diurno, incluso durante la madrugada. Además, se produce un cambio importante en la estructura y el funcionamiento de la propia vejiga. La musculatura de la vejiga envejecida tiende a volverse menos elástica, lo que significa que pierde parte de su capacidad de expansión y almacenamiento. Esta reducción de la capacidad funcional hace que la vejiga alcance su límite más rápidamente, incluso con volúmenes relativamente pequeños de orina. El resultado es la necesidad de orinar con más frecuencia, incluso por la noche. Esta condición se ve agravada aún más por la llamada vejiga hiperactiva, común en las personas mayores, caracterizada por contracciones involuntarias que provocan urgencia urinaria. Es decir, esa sensación repentina de necesidad de orinar inmediatamente. En los hombres, entra en juego un factor adicional: el aumento natural de la próstata, una afección conocida como hiperplasia prostática benigna. Este aumento, aunque no es necesariamente un signo de cáncer, puede comprimir la uretra, el conducto por el que pasa la orina, y dificultar el vaciado completo de la vejiga. Esto hace que la vejiga retenga pequeñas cantidades de orina incluso después de orinar. Durante la noche, a medida que se produce más orina, la acumulación residual se suma al nuevo volumen, lo que rápidamente provoca molestias y obliga a despertarse de nuevo. En las mujeres, los cambios derivados de la menopausia, como la disminución de los niveles de estrógeno, afectan a los tejidos del tracto urinario inferior, haciéndolos más sensibles y propensos a irritaciones, lo que también puede provocar urgencia y micciones frecuentes. Otro punto importante es que, con el envejecimiento, se producen cambios en el ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno. Este ritmo controla varios procesos del cuerpo, incluyendo el sueño, la digestión y, sí, la producción de orina. En las personas mayores, este ciclo puede desregularse, haciendo que el organismo funcione de forma menos sincronizada con los patrones naturales del día y la noche. Esto contribuye no solo a trastornos del sueño en general, sino también a cambios
en los patrones de producción de orina, haciendo más frecuente la necesidad de levantarse durante la noche para vaciar la vejiga. También es importante tener en cuenta que muchas personas mayores padecen otras afecciones que influyen directamente en el funcionamiento del tracto urinario. Enfermedades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la apnea del sueño y las enfermedades neurológicas afectan a la regulación de la orina y aumentan significativamente la probabilidad de episodios de nicturia. En el caso de la diabetes, por ejemplo, los altos niveles de glucosa en sangre aumentan la cantidad de orina producida, un síntoma conocido como poliuria. En casos de insuficiencia cardíaca, el cuerpo puede retener líquidos durante el día, especialmente en las piernas y los pies, que se reabsorben por la noche cuando la persona se acuesta, un proceso que aumenta la producción de orina durante el sueño. Además de los cambios físicos, no se puede ignorar el factor psicológico y conductual. Con el paso del tiempo, muchas personas mayores desarrollan una mayor sensibilidad a pequeños estímulos y tienen un sueño más ligero. Esto significa que cualquier molestia leve, como que la vejiga empiece a llenarse, puede ser suficiente para interrumpir el sueño. La ansiedad relacionada con el miedo a la incontinencia urinaria también lleva a algunas personas a despertarse solo para asegurarse de que la vejiga está vacía, aunque aún no haya una señal real de urgencia. Esta anticipación se convierte en un ciclo repetitivo que, con el tiempo, altera el patrón de sueño de forma permanente. Es curioso observar que la nicturia rara vez se trata como una afección clínica en sí misma. Por lo general, se considera un síntoma secundario, algo que forma parte del envejecimiento. Esta percepción contribuye a que muchas personas simplemente acepten la incomodidad, sin buscar ayuda médica ni investigar posibles causas y soluciones. Sin embargo, como han demostrado diversos estudios, la nicturia es un factor de riesgo para diversas complicaciones graves, como caídas nocturnas, fracturas, depresión y deterioro cognitivo. Por lo tanto, comprenderla en su raíz fisiológica es un paso esencial no solo para mejorar la calidad del sueño, sino también para preservar la autonomía y el bienestar de las personas mayores. Por lo tanto, la necesidad de orinar durante la noche no es un simple detalle del envejecimiento, sino el resultado de un conjunto de alteraciones hormonales, anatómicas y funcionales que se producen con el paso de los años. Estos cambios no son iguales para todos, pero afectan a la mayoría de las personas de forma progresiva. La buena noticia es que, al comprender los mecanismos implicados, es posible intervenir con estrategias personalizadas, ya sea con cambios en el estilo de vida, orientación médica, ajustes en la alimentación, control de enfermedades asociadas, o incluso con el uso de medicamentos específicos cuando sea necesario. Todo comienza con la conciencia de que este fenómeno tiene una causa, una explicación y, a menudo, una solución. La nicturia, o el acto de despertarse durante la noche para orinar, se asocia a menudo con cuestiones fisiológicas relacionadas con el envejecimiento, como los cambios hormonales y la reducción de la capacidad de la vejiga. Sin embargo, existe un factor tan influyente como estos aspectos biológicos, pero que a menudo se descuida: la alimentación. Lo que comemos y bebemos en las horas previas al sueño puede desempeñar un papel determinante en la cantidad de orina producida durante la noche, en la irritación de la vejiga e incluso en la capacidad del cuerpo para mantener un sueño profundo e ininterrumpido. Existe una conexión directa entre ciertos alimentos y bebidas y el funcionamiento del sistema urinario, y comprender esta relación es esencial para cualquier persona que desee tratar la nicturia de forma eficaz y duradera. Para empezar, hay que entender que algunos alimentos y bebidas tienen propiedades diuréticas. Esto significa que estimulan la producción de orina por los riñones, incluso cuando el cuerpo no necesita necesariamente eliminar el exceso de líquidos. La cafeína es uno de los principales ejemplos de esta clase de sustancias. Presente en el café, el té negro y verde, los refrescos de cola e incluso en el chocolate, la cafeína actúa directamente sobre los riñones, promoviendo una filtración más intensa de la sangre y aumentando el volumen de orina. Cuando se consume por la tarde o por la noche, no solo dificulta el inicio del sueño por su efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, sino que también provoca una mayor actividad renal, llenando la vejiga más rápidamente y exigiendo vaciados más frecuentes. Las bebidas alcohólicas también entran en este grupo de sustancias con efecto diurético. El alcohol interfiere en la producción de vasopresina, la hormona antidiurética que normalmente reduce la formación de orina durante el sueño. Al inhibir esta hormona, el alcohol hace que los riñones sigan produciendo orina en grandes cantidades, incluso mientras el cuerpo intenta descansar. Además,
El alcohol tiene un efecto irritante sobre el revestimiento de la vejiga, haciéndola más sensible y provocando urgencia urinaria con volúmenes más pequeños. En las personas mayores, que ya tienen una vejiga con capacidad reducida y sensibilidad aumentada, los efectos del alcohol son aún más pronunciados. Basta con una copa de vino o una cerveza en la cena para desencadenar una serie de visitas al baño durante la madrugada. Otro grupo importante de alimentos son los que tienen un alto contenido en agua. Las frutas como la sandía, el melón, la piña y la naranja están compuestas en gran parte por agua. Aunque son saludables y ricas en nutrientes, cuando se consumen en grandes cantidades por la noche, estas frutas contribuyen al aumento del volumen de líquidos que circulan por el organismo, sobrecargando los riñones y la vejiga en un momento del día en el que lo ideal sería ralentizar la función renal. Los zumos naturales de estas frutas, que suelen consumirse con frecuencia en la cena, conllevan el mismo riesgo. Parecen inofensivos, incluso saludables, pero su efecto sobre la diuresis nocturna es relevante. Los alimentos ricos en sodio, aunque no son diuréticos en sentido estricto, también afectan a la nicturia de forma indirecta. Cuando ingerimos mucha sal, presente en embutidos, alimentos industrializados, comida rápida e incluso en quesos curados, el cuerpo tiende a retener líquidos para mantener el equilibrio osmótico entre la sangre y los tejidos. Sin embargo, esta retención es temporal. Durante la noche, sobre todo cuando la persona se acuesta, el organismo comienza a intentar eliminar ese exceso de sodio, lo que requiere una mayor producción de orina. Esta es una de las razones por las que las personas que consumen comidas saladas por la noche, como pizzas, lasañas o platos precocinados congelados, suelen despertarse de madrugada con ganas de orinar. Otro factor a tener en cuenta son los alimentos ácidos y picantes. Las salsas picantes, los alimentos muy condimentados o preparados con vinagre, así como las frutas ácidas como la piña, el limón y el tomate, pueden irritar la mucosa de la vejiga. Esta irritación provoca contracciones involuntarias del músculo detrusor, responsable del vaciado de la vejiga, lo que genera una sensación de urgencia urinaria incluso cuando hay poco volumen de orina almacenado. En personas con vejiga sensible o que ya padecen síntomas de vejiga hiperactiva, este efecto es aún más perceptible. El resultado es un sueño interrumpido no solo por una necesidad fisiológica, sino también por una sensación incómoda e insistente de tener que ir al baño. También está el caso de los edulcorantes artificiales, que se utilizan con frecuencia en productos dietéticos y refrescos sin azúcar. Sustancias como el aspartamo, la sucralosa y la sacarina pueden actuar como irritantes vesicales en algunas personas, provocando un aumento de la frecuencia urinaria y molestias nocturnas. Aunque no tienen el mismo volumen de líquido que otras bebidas, estos productos pueden ser traicioneros al provocar micciones nocturnas sin que el consumidor perciba la relación directa entre lo que ha consumido y lo que está sintiendo. La hora de ingesta de estos alimentos y bebidas también marca una gran diferencia. A menudo, el problema no es solo lo que se ha consumido, sino cuándo se ha consumido. Un café a última hora de la tarde, un refresco durante la cena o un zumo natural por la noche pueden parecer opciones inofensivas, pero comprometen profundamente el ciclo urinario nocturno. El cuerpo humano necesita tiempo para procesar los líquidos, y el intervalo entre el consumo y el momento de acostarse debe ser de al menos 2 o 3 horas. Este tiempo permite que los riñones filtren el exceso de líquidos y que la vejiga se vacíe antes de dormir, lo que reduce significativamente el riesgo de interrupciones nocturnas. A pesar de todos estos factores, es importante destacar que la respuesta del cuerpo a ciertos alimentos y bebidas varía de una persona a otra. Mientras que algunas personas son extremadamente sensibles a los efectos de una taza de té verde por la noche, otras pueden consumirlo sin ninguna consecuencia perceptible. Por lo tanto, la observación personal es una herramienta valiosa. Llevar un diario alimenticio durante unos días, anotando todo lo que se consume después de las 18 veces 0 y correlacionándolo con el número de veces que la persona se ha despertado por la noche, puede revelar patrones sorprendentes y ayudar a identificar los desencadenantes específicos de cada caso. El papel de la alimentación en la salud urinaria es real, medible y, afortunadamente, controlable. Pequeños cambios en el menú de la noche, como evitar las bebidas con cafeína, reducir el consumo de frutas muy acuosas o dejar de lado los alimentos picantes, pueden suponer un alivio significativo para quienes sufren de nicturia. No se trata de renunciar al placer de comer, sino de tomar decisiones
soluciones más conscientes y adaptadas al funcionamiento del cuerpo, especialmente durante la noche. En muchos casos, la respuesta al sueño interrumpido por frecuentes visitas al baño puede estar escondida dentro de un frasco de medicamentos. Aunque los medicamentos desempeñan un papel fundamental en el control de enfermedades crónicas, especialmente en la tercera edad, hay que reconocer que también tienen efectos secundarios importantes, algunos de los cuales afectan directamente a la vejiga, los riñones y el ciclo del sueño. Entre estos efectos, la nicturia provocada por determinados medicamentos es uno de los que más perjudica el descanso nocturno y, en consecuencia, la salud en general. El gran desafío es que, a menudo, las personas no asocian el medicamento que toman con la necesidad de levantarse para orinar, creyendo que se debe exclusivamente a la edad o al tipo de alimentación. Sin embargo, el impacto de ciertos medicamentos sobre la función urinaria puede ser profundo y persistente. El grupo de fármacos más directamente asociado a la nicturia son los diuréticos. Se recetan ampliamente para el tratamiento de afecciones como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la retención de líquidos. Su mecanismo de acción es claro. Estimulan los riñones para que eliminen el exceso de sodio y agua del organismo, reduciendo el volumen sanguíneo y, en consecuencia, la presión arterial. Sin embargo, al intensificar la filtración renal, los diuréticos aumentan significativamente la producción de orina. Cuando se toman al final de la tarde o por la noche, su efecto persiste durante las primeras horas del sueño, llenando la vejiga y provocando la necesidad de levantarse para orinar, a menudo más de una vez por noche. El impacto es aún mayor entre las personas mayores, cuyo sistema urinario ya tiene una tolerancia reducida a la acumulación de líquidos. Lo más preocupante es que muchos pacientes no reciben orientación sobre el mejor momento para tomar este tipo de medicamentos. El simple cambio de la dosis a la mañana, bajo supervisión médica, a menudo puede reducir o incluso eliminar los episodios de nicturia. Pero los diuréticos no son los únicos responsables. Hay otros medicamentos que pueden influir indirectamente en la frecuencia urinaria. Un ejemplo son los antidepresivos. Aunque son esenciales para el tratamiento de la depresión y la ansiedad, algunos antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, pueden interferir en la regulación neurológica de la vejiga. En algunos casos, estos medicamentos alteran el umbral de sensibilidad de la vejiga, haciendo que el cerebro interprete un llenado moderado como urgencia urinaria. Además, ciertos antidepresivos también afectan a la arquitectura del sueño, fragmentando los ciclos y facilitando que pequeños estímulos, como una vejiga parcialmente llena, despierten al paciente. Otro grupo relevante son los medicamentos para el corazón, como los beta-bloqueantes y los bloqueadores de los canales de calcio. Aunque son esenciales para controlar la presión arterial y prevenir eventos cardiovasculares, estos fármacos pueden afectar al tono de los músculos lisos, incluido el de la vejiga. Esto puede provocar retención urinaria o vaciamiento incompleto, lo que da lugar a una acumulación de orina y a más episodios de micción durante la noche. También existen los inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que, además de su función cardiovascular, se han asociado a efectos secundarios como tos seca y aumento de la producción de orina, especialmente en pacientes sensibles. También cabe destacar los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, como algunos tipos de inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, SGLT2. Estos promueven la eliminación de la glucosa a través de la orina, lo que inevitablemente aumenta el volumen urinario. Su efecto, aunque positivo para el control glucémico, puede manifestarse con episodios más frecuentes de micción, incluso durante la noche. Los diabéticos que noten un aumento de la nicturia tras iniciar un nuevo tratamiento deben consultar con su médico la posibilidad de ajustar las dosis o los horarios de administración. Los ansiolíticos y sedantes, utilizados para inducir el sueño, pueden parecer contradictorios en este contexto. Después de todo, su objetivo es precisamente mejorar el descanso. Sin embargo, muchos de estos fármacos alteran la estructura natural del sueño, suprimiendo las fases más profundas y prolongando las más ligeras. Esto significa que el individuo puede despertarse más fácilmente ante el más mínimo estímulo, incluido el llenado de la vejiga, que en condiciones normales no sería suficiente para provocar el despertar. Además, el uso prolongado de estos medicamentos puede provocar tolerancia y dependencia, haciendo que el sueño se vuelva cada vez más fragmentado con el paso del tiempo. Otro factor a tener en cuenta son los suplementos alimenticios y fitoterápicos, que a menudo se utilizan sin receta médica o sin la orientación adecuada. Sustancias como el té verde, el té de hibisco, la cola de caballo, entre otras, son populares por sus efectos diuréticos
o desintoxicantes. Sin embargo, estos efectos, cuando se administran incorrectamente, también contribuyen a la nicturia. Muchos consumidores los ingieren durante la noche, creyendo que les aportarán beneficios durante el sueño, sin darse cuenta de que están estimulando la producción nocturna de orina e interfiriendo directamente en la calidad del descanso. La cuestión central es que cada organismo reacciona de manera diferente a los medicamentos. La edad, el estado general de salud, el funcionamiento de los riñones y la vejiga, así como la combinación de diferentes fármacos, crean un escenario único para cada paciente. Por lo tanto, es fundamental que cualquier cambio en el patrón de micción, especialmente cuando interfiere en el sueño, se comente con el médico responsable. A menudo, un simple ajuste de la hora de administración, el cambio a un equivalente con menos efectos secundarios urinarios o la revisión de la dosis pueden aliviar significativamente los síntomas. Pero para ello es necesario ser consciente y estar atento. El paciente debe estar atento a cómo responde su cuerpo a cada tratamiento y sentirse libre de compartir estas observaciones con el profesional sanitario. En una sociedad cada vez más medicalizada, el equilibrio entre tratar las enfermedades y preservar la calidad de vida se ha convertido en un reto fundamental. La nicturia inducida por medicamentos es un claro ejemplo de ello. Mientras buscamos controlar una afección, podemos acabar comprometiendo otra, especialmente el sueño, uno de los pilares más importantes de la salud física y mental. Comprender el papel de los medicamentos en este proceso es, por lo tanto, un paso fundamental para restablecer este equilibrio, promoviendo un envejecimiento más saludable, más consciente y con noches más tranquilas. Entre los factores que contribuyen al aumento de la necesidad de orinar por la noche, existe una categoría a menudo subestimada, pero extremadamente influyente: los hábitos nocturnos. Pequeños comportamientos incorporados a la rutina, aparentemente inofensivos, tienen el potencial de afectar profundamente el funcionamiento del sistema urinario y, en consecuencia, la calidad del sueño. La forma en que nos preparamos para dormir, lo que hacemos en las últimas horas antes de acostarnos, los alimentos y líquidos que ingerimos e incluso el entorno en el que descansamos son elementos que, combinados, pueden estar estimulando la vejiga y obligándonos a interrumpir el sueño para ir al baño. Analizar estos hábitos de forma crítica es esencial, sobre todo entre las personas mayores, para quienes el sueño ligero y los cambios fisiológicos naturales hacen que la noche sea un periodo especialmente delicado. Uno de los errores más frecuentes es no vaciar completamente la vejiga antes de acostarse. Muchas personas desarrollan el hábito de ir al baño por reflejo o por convención, sin prestar atención a cómo están orinando. Orinar de forma apresurada, sin esperar a vaciar completamente la vejiga, puede dejar residuos significativos en ella. Con el paso de las horas, incluso una cantidad modesta de orina nueva, sumada al volumen residual, puede generar sensación de plenitud y urgencia. Esto es aún más relevante entre las personas con debilitamiento del músculo detrusor de la vejiga o con alteraciones en la uretra, como ocurre con frecuencia en los hombres con aumento benigno de la próstata. En estos casos, la técnica de micción doble, es decir, orinar, esperar unos minutos e intentar orinar de nuevo, puede ser extremadamente útil para garantizar el vaciado máximo antes de acostarse. Otro comportamiento perjudicial está relacionado con la hora de ingesta de líquidos. La idea de que es necesario beber agua hasta momentos antes de dormir, a menudo reforzada por campañas genéricas de hidratación, puede ser perjudicial para la salud del sueño. El cuerpo necesita una buena hidratación, pero lo que marca la diferencia es la distribución de los líquidos a lo largo del día. Beber grandes cantidades después del atardecer, especialmente en las 2 o 3 horas previas al sueño, es una invitación a la hiperactividad de los riñones durante la madrugada. El problema se agrava aún más cuando los líquidos ingeridos son diuréticos naturales, como infusiones de hierbas, zumos cítricos o incluso refrescos. El resultado es una vejiga en constante llenado, incapaz de seguir el ritmo del sueño profundo, lo que provoca despertares recurrentes. La recomendación más sensata es concentrar la hidratación en la mañana y a primera hora de la tarde, reduciendo progresivamente el consumo de líquidos durante la noche. Pero la ingesta de líquidos no es el único hábito alimenticio a tener en cuenta. Los alimentos con alto contenido en sal o azúcar consumidos en la cena o como tentempié nocturno también interfieren en el equilibrio de los fluidos del cuerpo. El sodio presente en los alimentos salados contribuye a la retención de líquidos
líquidos durante el día, que a menudo se redistribuyen y eliminan durante la noche, especialmente cuando el cuerpo está en posición horizontal. El azúcar, por su parte, puede interferir en los niveles de glucosa en sangre y en personas con predisposición a la diabetes o ya diagnosticadas con la enfermedad, esto provoca un aumento de la producción de orina. La llamada poliuria nocturna es un síntoma clásico del descontrol glucémico. Por lo tanto, el hábito de consumir postres o bebidas azucaradas por la noche puede ser un factor silencioso, pero decisivo, en el estímulo de la micción durante el sueño. Otro punto que pocos relacionan con la función urinaria es el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. La exposición a la luz azul emitida por los teléfonos móviles, las tabletas y los televisores interfiere en la producción de melatonina, la hormona del sueño. Los niveles más bajos de melatonina provocan un sueño más ligero y fragmentado, lo que aumenta la probabilidad de despertarse al menor estímulo, como la ligera presión ejercida por una vejiga que aún no está completamente llena. Además, el estrés mental provocado por contenidos estimulantes como noticias negativas, discusiones en las redes sociales o incluso series agitadas puede elevar los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas que activan el sistema nervioso y afectan a la regulación de la vejiga. Este estado de alerta prolongado, incluso después de que el cuerpo descansa en la cama, compromete la relajación necesaria para mantener un sueño continuo y silencioso. También cabe destacar el ambiente de la habitación. Una habitación excesivamente fría, por ejemplo, puede estimular al cuerpo a producir más orina. Esto se debe a que el frío provoca vasoconstricción periférica y redirige la sangre hacia los órganos vitales, aumentando el volumen sanguíneo en los riñones y, en consecuencia, la filtración glomerular. Este fenómeno se conoce como diuresis, inducida por el frío. Por lo tanto, una habitación con una temperatura muy baja durante la noche puede ser un factor que contribuya a la micción nocturna. Además de la temperatura, la comodidad térmica de la ropa de cama, la humedad del aire e incluso la presencia de ruidos en el entorno también desempeñan un papel importante. Cualquier elemento que perturbe el sueño, aunque sea brevemente, puede permitir que el cerebro perciba señales de la vejiga y decida que es hora de despertarse. También existe el componente conductual, la ansiedad relacionada con el miedo a orinarse en la cama o a no llegar a tiempo al baño, crea un ciclo psicológico que intensifica la percepción de la urgencia. En muchas personas mayores, este miedo se instala de forma silenciosa, a veces tras un episodio de incontinencia o un accidente nocturno, y pasa a controlar inconscientemente el ritmo del sueño. La persona comienza a levantarse varias veces por precaución, incluso sin necesidad fisiológica real. Este comportamiento condicionado interfiere en la calidad del descanso y alimenta un patrón difícil de romper. Trabajar este aspecto emocional, a menudo con apoyo psicológico, es tan importante como observar los factores físicos. Por lo tanto, los hábitos nocturnos forman un poderoso conjunto de influencias que pueden amplificar la nicturia. Ninguno de ellos, por sí solo, suele ser la causa exclusiva del problema, pero cuando se combinan, crean un entorno fisiológico y conductual propicio para la interrupción constante del sueño. Establecer una rutina nocturna más consciente, ajustada a las necesidades del cuerpo y respetuosa con sus límites, es un paso decisivo en la búsqueda de noches más tranquilas y de una vejiga menos activa mientras dormimos. Evitar despertarse durante la noche para orinar es un deseo común, especialmente entre las personas mayores que sufren interrupciones constantes del sueño debido a la nicturia. Aunque los factores que provocan este trastorno son variados, incluidos cambios fisiológicos, uso de medicamentos, afecciones médicas preexistentes e incluso hábitos conductuales, existen estrategias prácticas que, si se adoptan con disciplina y atención, pueden reducir significativamente la frecuencia de la micción nocturna. Estas medidas no implican necesariamente tratamientos invasivos o medicamentosos. Por el contrario, se trata de cambios sencillos en la rutina, pero que requieren compromiso y comprensión del propio cuerpo. Una de las primeras recomendaciones fundamentales es reorganizar la ingesta de líquidos a lo largo del día. La mayoría de las personas saben que mantenerse hidratado es esencial para la salud, pero el error está en la distribución de esa hidratación. A menudo, por negligencia durante el día o por miedo a la deshidratación, se acaba bebiendo grandes cantidades de agua al final de la tarde o incluso por la noche. Este comportamiento, que parece lógico a primera vista, tiene un efecto directo en la producción de orina durante el sueño. Lo ideal es que la mayor parte de la ingesta de líquidos
se produzca en las primeras horas del día, entre el desayuno y media tarde. A partir de las 17:00 o 18:00, se debe reducir gradualmente el consumo, dejando solo pequeñas cantidades para la noche, lo justo para evitar la sensación de sed o para tomar medicamentos que realmente requieran ingesta de líquidos. Otra práctica sencilla, pero muy eficaz, es orinar antes de acostarse. Este hábito puede parecer obvio, pero muchas personas no lo hacen de forma adecuada. Orinar rápidamente, sin prestar atención al proceso, puede dejar residuos en la vejiga, especialmente en personas con problemas de vaciado completo, como los hombres con hiperplasia prostática o las mujeres con alteraciones en el suelo pélvico. La técnica de la micción doble, recomendada por los urólogos, consiste en orinar normalmente, esperar de 2 a 5 minutos e intentar orinar de nuevo. Este proceso permite que la vejiga se vacíe más completamente, lo que reduce el riesgo de acumulación de orina durante el inicio del sueño y retrasa la próxima necesidad de orinar. Controlar la alimentación durante la noche también es esencial. Los alimentos con alto contenido en sodio, como los embutidos, los conservas, los quesos curados, las comidas preparadas o la comida rápida provocan retención de líquidos durante el día. Cuando el cuerpo se relaja por la noche, intenta eliminar este exceso de sodio a través de la orina, lo que da lugar a una mayor producción de orina en las primeras horas del sueño. Del mismo modo, las comidas muy ricas en azúcar o carbohidratos simples también afectan al equilibrio hídrico del cuerpo, especialmente en personas con resistencia a la insulina o diabetes. Lo ideal es que la cena sea ligera, con poca grasa, poca sal y sin exceso de líquidos. Evitar los postres dulces y las bebidas estimulantes, como los refrescos o los zumos cítricos, puede contribuir positivamente al equilibrio de la vejiga nocturna. Evitar las sustancias diuréticas al final del día es otra recomendación crucial. Muchas personas no se dan cuenta de que consumen diuréticos naturales por la noche. El café, los tés oscuros, como el té negro y el té verde, los refrescos con cafeína, las bebidas alcohólicas e incluso el chocolate actúan sobre los riñones, estimulando la eliminación de líquidos. La cafeína, en particular, también perjudica el sueño al actuar como estimulante del sistema nervioso central. El alcohol, además de ser diurético, fragmenta el sueño y aumenta los episodios de microdespertares. Sustituir estas bebidas por alternativas neutras, como agua en pequeñas cantidades o tés calmantes sin cafeína, manzanilla, hinojo, melisa, puede ayudar a reducir la producción de orina durante la madrugada sin interferir en el sueño. Además de los ajustes alimenticios, es necesario cuidar el ambiente del sueño. Dormir en una habitación muy fría puede provocar un fenómeno conocido como diuresis fría, que se produce cuando el cuerpo, al intentar mantener la temperatura interna, aumenta la filtración renal y, en consecuencia, la producción de orina. La sensación de frío también puede provocar contracciones involuntarias de la vejiga, aumentando la sensación de urgencia. Mantener la habitación a una temperatura adecuada, usar ropa de dormir adecuada y mantas térmicas puede ayudar a minimizar este estímulo adicional al sistema urinario. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el impacto del estrés y la ansiedad en el cuerpo. El sistema nervioso autónomo, que regula, entre otras funciones, el funcionamiento de la vejiga, es muy sensible al estado emocional. La ansiedad, sobre todo antes de dormir, puede aumentar la percepción corporal, haciendo que la persona sienta la vejiga llena incluso antes de alcanzar su capacidad real. Las técnicas de relajación, meditación, respiración profunda e incluso la práctica suave de yoga al final del día pueden ayudar a reducir la hiperactividad del sistema nervioso y proporcionar un estado de mayor equilibrio fisiológico. Para algunas personas, el simple hábito de apagar las pantallas al menos una hora antes de acostarse ya supone una diferencia significativa en la calidad del sueño y en la reducción de la sensación de urgencia urinaria. En los casos en los que la nicturia persiste a pesar de todos los cuidados con la alimentación, la hidratación y el entorno, se recomienda realizar un seguimiento del patrón urinario. Esto se puede hacer mediante un diario miccional, un cuaderno en el que se registran las horas de micción, el volumen estimado de orina, los alimentos y líquidos ingeridos, así como la calidad del sueño percibida. Este tipo de registro ayuda a identificar patrones ocultos y permite al médico disponer de información más precisa a la hora de realizar el diagnóstico y recomendar el mejor tratamiento. En muchos casos,
La simple visualización de los datos lleva a la toma de decisiones conscientes por parte del propio paciente, que empieza a percibir con mayor claridad la influencia de sus propios hábitos en su sueño. Cabe destacar que fortalecer el suelo pélvico, especialmente entre las mujeres, puede ser muy beneficioso. La práctica regular de ejercicios de Kegel, por ejemplo, ayuda a mejorar el control de la vejiga, aumentando la resistencia muscular y reduciendo los episodios de urgencia. Los hombres también pueden beneficiarse de estos ejercicios, especialmente después de cirugías de próstata. La orientación de un fisioterapeuta especializado en uroginecología puede ser una vía eficaz para quienes deseen explorar este enfoque. Todos estos cuidados son estrategias complementarias y ninguno de ellos debe tratarse de forma aislada. El cuerpo funciona como un sistema integrado en el que cada acción provoca reacciones en cadena. Cuando el objetivo es mejorar la calidad del sueño y evitar ir al baño durante la noche, es fundamental tener en cuenta todos los factores que afectan al sistema urinario y al ritmo del sueño. Cada persona tendrá un punto más sensible que ajustar. Para algunos será la hora del té, para otros, la temperatura de la habitación o la composición de la cena, pero es la combinación de estos ajustes, realizados con atención y constancia, lo que dará los mejores resultados.